Hola, buenas tardes. Hoy continuaremos con el periodo liberal en su segunda parte y que va a comprender entre 1876 y 1886 los dos gobiernos correspondientes a Aníbal Pinto y a Domingo Santa María. Si bien Aníbal Pinto estuvo ligado al mundo económico conservador y ahí se encuentran sus orígenes políticos y evidentemente económicos, durante el gobierno del presidente Montt fue cambiando a ideas más liberales, ¿no? Fue generando estos cambios ideológicos hacia el liberalismo y en el gobierno de Federico Errázuriz llega a desempeñarse como ministro del presidente, ministro de guerra específicamente. A partir del año 1871 se había iniciado una crisis económica en Viena y que luego se va a replicar en Estados Unidos el año 73. Esto es por distintas vías y por distintos motivos. Pero una crisis sumada a la otra va a impactar a Chile hacia mediados de la década aproximadamente, justo cuando asume el presidente Pinto. El desarrollo de su gobierno va a estar muy condicionado en realidad por esta situación y no podrá hacer crecer la infraestructura del país, ya que las obras públicas van a estar detenidas y la creación de los trabajos o de empleo es prácticamente imposible, digamos. Además, como medida ante la crisis, se decreta la inconvertibilidad de los billetes hacia el año 1878 con el argumento evidente de proteger al sistema bancario, ¿no?, para evitar la crisis de ese rubro, digamos, y con ello ahondar el conflicto, ahondar el problema que hay en el país. Entonces, por eso se decreta la inconvertibilidad. En Chile el sistema convertible permite que los billetes sean intercambiados en los bancos emisores, ¿ya?, porque cada banco emite su dinero, por oro o plata, ¿ya? Y a partir de este momento, con la ley del 78, se cambia eso, se prohíbe ese cambio. Y esta ley va a ser modificada en varias ocasiones posteriormente. La convertibilidad implica que los bancos deban respaldar su dinero en oro o plata, ya lo que hace que el sistema financiero al final sea más creíble. Pero al impedir esta convertibilidad se vuelve más volátil, ¿ya? Lo que sumado a la intensa emisión de billetes durante la guerra van a ir devaluando el peso chileno, que normalmente en este caso es ante la libra, ¿no? Años después van a tratar de corregir esta cantidad de billetes, este error, ¿no?, de emitir tantos billetes y haber tantos circulantes en la calle. Y cuando se reduce el circulante, evidentemente hay una contracción nuevamente de la economía. Igual cuando se empezaron a emitir más billetes o se empezó a emitir más dinero, digamos, durante el periodo de la crisis, era porque también había falta de ello. La guerra en gran medida termina siendo el gran catalizador del desarrollo económico a partir del año 79, ¿ya? Durante el mandato, además de Pinto, se va cimentando la ocupación de la Araucanía, desarrollando el plan que había comenzado Cornelio Saavedra, que a su vez había tomado las ideas del gobernador de 1600, un gobernador español, Alonso de Rivera, que hablaba de esta guerra ofensiva, que implicaba ir tomando territorios paulatinamente e ir poblándolos posteriormente con colonos y así sucesivamente, ¿ya? Saavedra, que además va a ser ministro del presidente Pinto, va a terminar siendo ministro de guerra del presidente Pinto. En relación a la consolidación territorial del país, que incluye a la Araucanía, digamos, es importante señalar los esfuerzos realizados por el presidente para ejercer soberanía en el territorio magallánico. Y sin duda alguna la firma del Tratado de Límites con Argentina en 1881, tratado que despojó a Chile de la totalidad de la Patagonia, salvo la ciudad de Punta Arenas, y que va a dejar en nuestra posesión el estrecho de Magallanes, pero con una condición, que va a ser de libre tránsito y navegación a perpetuidad, ¿ya? Indudablemente que en esta cuestión territorial incide la Guerra del Pacífico, como incide en la firma del Tratado de Límite del año 81 con Argentina, ¿no? Chile se encuentra en un enfrentamiento militar con Perú, porque a estas alturas Bolivia ya se encontraba fuera de la guerra, ¿ya? Por lo que Chile no se encuentra en condiciones para enfrentar otro conflicto bélico. No está en condiciones de estar peleando en el norte y después venir hacia el sur o dividir las fuerzas. A esto hay que sumarle el contingente militar que había sido retirado de la Araucanía, digamos, que también era otro foco que al gobierno le preocupaba, ¿ya? Por lo tanto, se presume que Argentina utiliza justamente esta situación a su favor, ¿ya?, para presionar a nuestro país y así firmar el tratado lo antes posible. Ojalá antes del término de la guerra, porque de esa manera Chile no tiene capacidad de movimiento, ¿no? Las disputas se van a mantener por un tiempo, pero el tratado fue firmado igual.
El Tratado de Límites establece a grosso modo que la línea divisoria estará señalada por las cumbres más altas que dividan aguas hasta el paralelo 52 y luego de ahí hacia el sur se trazan algunas líneas, una horizontal, digamos, y otra vertical que van a dejar en posesión de Chile el estrecho de Magallanes y las islas al sur del Canal del Beagle, además de todas las islas al oeste de Tierra del Fuego. Las futuras interpretaciones que se van a hacer respecto a este tema de las famosas líneas o cumbres, divisorias de agua, van a ocasionar conflictos y arbitraje, evidentemente, pero van a ocasionar conflictos. A la problemática que ya se menciona anteriormente se viene a sumar una adicional con la Iglesia Católica, como es al parecer una costumbre del mundo liberal, ¿no? La sucesión del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, para la cual el presidente propuso a Francisco de Paula Taforó, pero el Vaticano se negó al nombramiento de esta persona argumentando que era hijo natural. Por lo tanto, la condición canónica que no se puede obviar esa condición particularmente bajo ningún concepto, digamos, dicen. Y el otro elemento importante era que este caballero tenía una afiliación liberal bastante conocida. Por lo tanto, el desencuentro se va a mantener. Sencillamente va a tener que ser asumido por el gobierno del presidente Santamaría, porque el presidente Aníbal Pinto va a desligarse del conflicto, la verdad. El nuevo periodo del presidente Santamaría será profundamente definido por la Guerra del Pacífico, pero también hay otro tipo de conflictos. En materia de obras públicas, el gobierno será bastante prolífero. Se termina el proceso de la pacificación de la Araucanía, que es la ocupación militar de la Araucanía que hemos venido hablando, y se consolida la expansión agrícola debido a la alta demanda de las nuevas ciudades en expansión, principalmente la expansión de Valparaíso y Santiago, pero estas nuevas ciudades o campamentos mineros, ¿no? La minería del norte empieza a generar una demanda sobre la alimentación en Chile bastante importante. Trata de ser resuelto, digamos, a través de la ocupación de estos territorios en la Araucanía, pero también de la siembra en otros territorios, en otros terrenos a lo largo del país. La sucesión arzobispal que vino heredada del gobierno anterior va a mantener su carácter confrontacional y negativo por parte de la Iglesia ante la insistencia del presidente Santamaría de nombrar a Francisco de Paula, digamos. El conflicto va a escalar y el Vaticano envía un delegado apostólico que va a insistir en la negativa del nombramiento, ante lo cual el presidente va a tomar medidas bastante drásticas. Lo primero es que este delegado papal fue expulsado del país, ¿ya? Este delegado apostólico fue expulsado, ¿ya? Las relaciones con la Santa Sede se quebraron definitivamente y a reglón seguido el presidente de la República envió los proyectos de ley que fueron aprobados, digamos, de las leyes laicas, las conocidas leyes laicas de 1883 y 1884. Primero la ley de cementerios, posteriormente la ley de matrimonio civil y en último caso la ley de registro civil. Con estas medidas se allana el camino para la laicización del Estado definitivamente. De hecho, de no haber sido por el periodo de 34 años perdido en rencillas internas y conveniencias personales del parlamentarismo, Chile debió haber separado a la Iglesia del Estado mucho antes que 1925. Ahora, las leyes mencionadas anteriormente, las leyes laicas, le van a quitar todo el control de los nacimientos, defunciones y matrimonios a la Iglesia y pasan al poder del Estado, ¿ya? ¿Quién va a llevar estas estadísticas mediante la nueva institución creada que es el registro civil? El quiebre con la Iglesia evidentemente se va a acentuar y no fue resuelto hasta el gobierno del presidente Balmaceda, quien va a ceder ante el Vaticano en esto del nombramiento, ¿no? del sucesor de Rafael Valdivieso y nombra a el señor Casanova. Monseñor Casanova es un ultraconservador que justificó de hecho la existencia de los pobres y las diferencias sociales como una manera, por ejemplo, de tener mano de obra, ¿no? ¿Quién va a cubrir las necesidades de los ricos si los pobres no existieran? Cosas así, digamos. Hubo historias de todo tipo en relación a esta disposición, digamos. Desde entierros clandestinos en predios católicos, inhumación de cadáveres desde cementerios católicos para trasladarlos al cementerio general, peleas abiertamente entre la policía y los familiares de los deudos saliendo del velorio hacia el funeral. Enfrentamiento, digamos. Por lo tanto, la disposición en general no tuvo mucho apoyo. Hubo una oposición importante de la ciudadanía, pero el presidente Domingo Santamaría no echó pie atrás, ¿ya? Se mantiene. De hecho, nuevamente, el que viene a resolver ese conflicto es Balmaceda. Ahora, dentro del tema legislativo es importante señalar la reforma electoral de 1884.
En ella se extiende el sufragio, el derecho al sufragio, a todos los varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir, pero esta vez sin considerar la renta, digamos. Estas es las lucas que habían que tener, que sí eran consideradas antiguamente, lo que significa un avance importante en cuanto a la participación ciudadana en materia política. La edad de los casados se disminuye a 21 años, siempre son considerados como más grandes, no más maduros. Por otra parte, la guerra del Pacífico es un tema en sí mismo que vamos a ver en otra entrega, digamos, pero las consecuencias económicas recaen inmediatamente en este gobierno. Después de vencer en la guerra, el Estado de Chile decidió reconocer los títulos de propiedad a los británicos que habían adquirido de los antiguos propietarios que fueron expropiados por el Estado peruano. De esa forma, los británicos, que antes de la guerra controlaban un 13% aproximadamente de las inversiones, de las inversiones en el salitre, pasan, posterior a la guerra y con este reconocimiento del Estado chileno, a controlar el 55% aproximadamente de las inversiones salitreras. Porcentaje que algunos años más tarde va a pasar a ser el 85%, o sea, prácticamente la total europeización del mercado chileno. Y nuestro país solo va a cobrar un impuesto de exportaciones de nitrato, dejando en poder de los capitales privados el control total. Vamos a retomar la próxima entrega con el gobierno de Balmaceda, las distintas visiones de su imagen y personalidad que se han ido construyendo, digamos, la guerra civil, por supuesto, la crisis del liberalismo ante la arremetida del parlamentarismo que se va a instalar en Chile por más de 30 años. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Que tengan buenas noches.